Buen día, jóvenes. Estamos trabajando en la segunda unidad, que la vamos a trabajar con la tercera, que va a formar el segundo control, que es interpolación, integración numérica. Estamos allí en interpolación. En esta clase vamos a partir con un ejercicio que retome la clase anterior y vamos a avanzar en la materia viendo el error de interpolación. El error de interpolación. Y estaba pensando llevar una estrategia un poquito distinta al hacer el esquema. Entonces la idea es en cada clase ir retomando lo que se vio antes. Entonces quiero al final de la clase, ya cuando estemos trabajando aquí el error, entregar un ejercicio para que ustedes lo trabajen, ¿ya? Entonces, clase a clase vamos quemando etapas. No dejemos todo al final, ¿ya? Vamos dejando cómo yo visualizo las posibles preguntas en la prueba. Entonces aquí, ese va a ser mi propósito, clase a clase entonces. Vamos a entregar un ejercicio, la idea es que ustedes lo trabajen y en la clase siguiente lo resolvemos, ¿ya? Vuelvo a repetir, vamos a partir con un ejercicio para retomar lo de la clase anterior y vamos a trabajar con el error de interpolación. El borrador. Entonces vamos aquí en el ejercicio, vamos a considerar una tablita que tenga 3 valores. N más 1 igual a 3, por lo tanto el polinomio va a ser de grado 2 para que lleguemos rápidamente al polinomio. Entonces pongamos allí ejercicio. Hallar polinomio de interpolación de Lagrange si se tiene la siguiente tabla. Aquí tenemos los x y mi función, que es el seno de pi por x. Entonces, cuando el x es 0, nos va a quedar el seno de 0, que es 0. Cuando el x es 1 sobre 6, nos queda el pi tercio, y ahí es 1/2. Y cuando el x es 1/2, el seno de pi medio, que vale 1. Ahí tenemos la tablita. Veamos la solución. En este caso, el polinomio es de grado 2. Vamos a hacer un poquito más a la izquierda. L de x, le voy a poner el subíndice allí, P sub 2 de x es el f en x sub 0 por el x menos el x1, el x menos el x2, el x0 menos el x1, el x0 menos el x2, más el f en x1, el x menos el x0, el x menos el x2, el x1 menos el x0, el x1 menos el x2, y más el f en x2, el x menos el x0, el x menos el x1,
el x2 menos el x0 y el x2 menos el x1. Ahí tenemos, ¿no?, donde, bueno, este va a ser el x0, x1, x2, la imagen. Ahí. L de x, la función en x0 es 0. Va a quedar 0. Más, esto es 0. Más la imagen del x1 es un medio. Un medio, el x menos el x0, que es 0, el x menos el x2. El x2 que es... espera, que estoy acá. Entonces, un medio. Un medio. Sobre el x1, que es 1 sobre 6, menos el 0, 1 sobre 6 menos el 1 medio. Más, esto es 0 y ese ya está listo, y le damos a este. La imagen es el 1. La imagen es el 1, el x menos el x0, que es 0, el x menos el x1. El x1, que es 1 sobre 6. 1 sobre 6. El x2, que es el x2 que es un medio. Un medio menos el 0 y un medio menos 1 sobre 6. Vamos aquí a escribir la tablita. Tenemos el 0, el 1 sobre 6, el 1 medio, el 0, el 1 medio y el 1. Estamos trabajando en polinomios de interpolación. Les comentaba que hay dos, vamos a trabajar en dos polinomios, que es este de Lagrange y el otro polinomio de interpolación de Newton. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Que el Newton, los puntitos son igualmente espaciados. Y Lagrange, sí o no. Es más general Lagrange. Pero es más laborioso. Muchas operaciones aritméticas. Como lo vamos a ver tal vez mañana o la próxima clase, la próxima semana, el Newton es el que nos vamos a quedar. ¿Ya? No, es más rápido de trabajar. Continuemos. L de x, entonces aquí tenemos un medio de x cuadrado menos un medio del x. Y aquí tenemos 1 sobre 6 y tendremos acá el 6, el 1 menos el 3. El 1 menos el 3. El 1 menos el 3. Más el x más el x cuadrado menos 1 sobre 6 por el x. Y aquí tenemos un medio, y aquí tenemos el 6, tenemos 3 menos 1. L de x, un medio, x cuadrado menos x medios, y aquí tenemos 1 sobre 6 y menos 2 sobre 6, más el x cuadrado menos x sobre 6, un medio de 2 sobre 6. 2 sobre 6. Aquí podemos simplificar. Y aquí continuamos acá. Nos va a quedar entonces, simplificamos acá. Aquí nos quedaría 3. Y 3 por 6 son 18. Menos
menos 18 sobre 2. Chequemos. 3 por 6 son 18 y x cuadrado menos x medios. Y aquí nos va a quedar 6 veces el x cuadrado menos x sobre 6. L de x, tenemos entonces 9 veces el x cuadrado menos 9 veces el x cuadrado, y menos con menos es más simplifico, 9 medios del x, y aquí más 6x cuadrado y menos el x. L de x igual a menos 3 veces el x cuadrado y más 7 medios del x. Veamos si es cierto. Entonces, tenemos que comprobar. ¿Ya? Tenemos que comprobar. Pero hagamos el análisis primero sin directo y después lo escribimos. Pues voy a chequear primero con mi calculadora y después tenemos menos 3 por el x al cuadrado más 7 medios por el x. Y evalúo en el 0 y me da 0. Evalúo en 1 sobre 6 y me da 0,5. Evalúo en un medio y me da el 1. Perfecto. Entonces, ya, ahora sí podemos borrar y vamos a escribir lo que comenté recién. Bueno, resumiendo, si tenemos una tabla de valores, hay que construir el polinomio. ¿Dónde está la dificultad? Que hay operaciones. Podemos equivocar en la parte aritmética, pero no hay mayor complejidad. Entonces, comprobación. Entonces, el grado de L de X es igual a 2. ¿Ya? Que es menor o igual que el n, ¿cierto? El n. Y el n es 2. Y ahí se da la igualdad. Esa es la primera parte. La otra, que el L evaluado en los puntos, el L en 0, ya dijimos que es 0. Y eso es la función en 0. El L en 1 sobre 6, y me resultó un medio, y eso es la función en 1 sobre 6. Y finalmente el L en un medio, que es el 1, y eso es la función en 1 sobre 6. Ahí tenemos. ¿Ya? Eso entonces, ¿ya? El polinomio de interpolación. Lo que hicimos en la clase anterior, con la diferencia que en la clase anterior allí consideré era un polinomio cúbico y ahí tuve bastante drama en los cálculos aritméticos. Y después hice la clase de nuevo, entonces ahí me resultó. ¿Ya? Ya, pero hice más comprimida la clase, quedó menos tiempo. Ya, pasemos a la parte del error. El error del método. Error. Para hacerlo más general.
Entonces, el error absoluto se define como la diferencia entre el polinomio de su n de x menos la función. Para por ejemplo, para la tabla anterior tenemos L de X. A ver si tienen buena memoria ustedes y me ayudan a ustedes. L de X, pero quedó grabado, parece. Quedó grabado acá. Lo recupero. Sí, quedó menos 3 veces el X cuadrado más 7 medios del X. Tenemos allí y la función es f de x seno de pi por x. Seno de pi por x. No sé si lo visualizamos acá. Tenemos acá el 0. Después teníamos el puntito, el punto 1 sobre 6. 1 sobre 6 y el 1 medio. Y sabemos que la imagen del 1 medio es 1. Por ahí va a estar el 1. Y ese es 0,5. Ahí tenemos la gráfica de la función seno de x. Eso, allí. Entonces, el L de x, que es menos 3 veces el x cuadrado, 7 medios del x, hagamos la derivada igual a 0, nos queda menos 6x más 7 medios igual a 0. X igual a 7 sobre 12. 7 sobre 12. Y 7 sobre 12 es 0,58. Por ahí entonces está el máximo. Y la función en ese valor, en 0,58, le evalúo cuánto me da. 0,58 es mayor que 1. Está por ahí arribita ese valor. Profe, ¿qué fue lo que copió después de la derivada abajo? El X, despejé el X. Ya, gracias. Despejé el X de acá. Entonces, como es una parábola y es cóncava hacia abajo, el máximo está acá. ¿No? Entonces, lo que estoy haciendo, estoy tratando de representar la función y su parábola. La función, y aquí entonces tenemos la función que debería pasar por ese puntito. Vamos a exagerar un poquito, ¿sí? Pasa por ese puntito y llega allá. Entonces, supongamos que queremos para 45 grados. Entonces, el error cuando el x sea un cuarto.
Un cuarto. Un cuarto. ¿Qué va a hacer la diferencia entre el L, un cuarto, menos la función en un cuarto? Y un cuarto que es por acá, ¿cierto? Por acá. Una parte. Si queremos esa parte ahí y ahí la otra. Ahí. Esa diferencia. Entonces el L en un cuarto. El L en un cuarto. Pongamos allí 0,25 es 0,6875. Y la función es raíz de 2, raíz cuadrada de 2, dividido por 2, que es 0,7071. Y hago la diferencia, el 0,6875 menos 0,7071. 0,68, de repente la máquina esta da un salto, 75 menos 0,7071. Eso me da 0,0196. Es entonces la diferencia que hay ahí, el error que se comete. Ese es el error absoluto. Ahora vamos a pasar a un enunciado que es un teorema, porque este exige calcular el polinomio. Entonces, el enunciado no, trabajamos solamente con la función. Profe, ¿Sí? no entendí muy bien cómo escogió el error, o sea, el valor, por ejemplo, un cuarto. Es por tomar un valor. Pues. Ah, no necesariamente como que tiene que ser un valor exacto. No, cualquier valor de acá. Ah, ya, profe. Gracias. Porque por cualquier valor, ¿ya? Por cualquier valor. Entre 0 y un medio, ¿ya? Entre 0 y un medio hay una diferencia. Aquí no, ahí el error es 0. Profe, ¿podría repetir, por favor, el valor que le dio del error? Este 0,0196. Lo voy a hacer más grande. 0,0196. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy pretendiendo aquí es que si yo tengo ahí tengo los puntos de intersección, esa es mi función, para que se entienda, y aquí tengo el polinomio. Ahí tengo. Entonces, si lo evalúo, aquí tendré el x sub 0 y aquí otro valor x1. Y si evalúo el polinomio, este es el polinomio, el i en L de x, por supuesto, no es exactamente el valor de la función, por lo tanto ahí hay un error. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula ese error? Es la diferencia entre el polinomio y la función. Ahora, ¿por qué tomé un cuarto? Porque se me ocurrió, ¿no? ¿Ya? Porque ¿qué cuarto? Sé que es raíz de 2 partido por 2, pero podría ser cualquier otro número. Esa es la explicación. Ese es el error absoluto. ¿Ya? Es la diferencia entre esas dos imágenes. Una del polinomio y el otro la función. Explicaba que en este exige calcular el polinomio. El siguiente enunciado, que es el que vamos a trabajar, solamente trabaja con la función y por supuesto con la tabla de valores. Un enunciado bastante largo, sí. Ya.
un teorema. Dice, sea f de x una función definida en intervalo a, b, que tiene n más una derivada. En intervalo abierto. Si L de x es el polinomio de interpolación, en los n más un puntos, entonces si uno quiere hacer la demostración es bastante complicada porque hay que definirse varios elementos, ¿no? Entonces, para cada x, que le vamos a poner ahí como un sombrerito, que pertenece al intervalo a, b, va a existir un punto épsilon que depende de fx con ese símbolo que pertenece al intervalo a, b, tal que se cumpla lo siguiente, tal que el error en ese x es igual a la derivada n más 1 del punto épsilon partido por n más 1 factorial por el producto desde i igual 0 hasta n del x raya menos los x sub. Esa es la fórmula. Lo que interesa es esto, ¿ya? Que mi función yo la puedo derivar y este x raya es cualquier x que está allí en el intervalo. Si pienso en el caso anterior, me di el x igual a un cuarto, podría haber sido ese, un cuarto, podría ser cualquiera, ¿ya? Pero aquí hay un pero. ¿Ya? Entonces aquí yo me estoy acercando hacia el propósito que quiero lograr, ¿cierto? Que quiero lograr. Es que clase a clase vayamos quemando etapas, ¿ya? No lo dejemos todo al final. ¿Y cuál es nuestra primera etapa? Es trabajar con esta formulita del error. Calculo cuál es el error que yo cometo. Me van a dar la función, me van a dar la tabla y esto, tengo que superar eso, ¿ya? Tengo que superar. Entonces yo voy a terminar la clase con uno, ilustrando un ejemplo, y voy a dejar, ¿ya? Para ustedes. Dejar, ¿ya? Y lo hacemos mañana en la primera clase, como primer ejercicio, ¿ya? Después vamos a ir presentando, si hay otro tema, vamos a ir presentando el anterior y el otro, ¿ya? Ir superando etapas. Una nota. Ya, el valor épsilon, f, es difícil de obtener. Por ello,
utilizamos una cota para la derivada n más 1 el epsilon. Eso va a implicar que el error en el x rayita esa es menor o igual. Entonces. ¿Y cuál va a ser la cota esa? Va a ser el máximo. Va a poner m acá. M sobre n más 1 factorial, como estoy tomando módulo. Entonces el módulo, dejemos producto, presentémoslo así mejor. Desde i igual 0 al n, valor absoluto. Es menos los x sub i. ¿Qué es lo que es el m? El m es el máximo del valor absoluto de la derivada n más 1, en x, para todos los x que se mueven entre a y b. Eso, ¿ya? Es lo que tenemos que tener bastante fortaleza en eso, en esta cosita, trabajar con eso. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vamos a un ejemplo. ¿Cuál es la exactitud que se obtiene al calcular raíz cuadrada de 115 mediante polinomio de interpolación de Lagrange, aunque esto no debería ponerlo porque si lo escribo así van a pensar que no va a ser posible por Newton. No, por él mismo también se puede. ¿Ya? Esto es válido para Newton o Lagrange, pero ya lo hice. Para la función, y aquí entonces aparece la función. Esto, entonces, a diferencia del error absoluto, que hace la diferencia entre la función y el polinomio, y aquí trabaja solamente con la función. Para la función f de x, raíz cuadrada de x. ¿No? Y tienen que aparecer esas cositas, pues ya tengo definida mi función, tienen que aparecer los x. Si consideramos los puntos x sub 0 igual a 100, x sub 1 121 y el x sub 2 144. Ahí está. Visualicemos cositas. ¿Ya? Aquí tenemos que utilizar esa formulita. Tenemos que identificar cuál es el X raya. El X raya entonces es el 115. Ese es el X raya.
tenemos que identificar el n. ¿Cuántos puntitos tenemos? 1, 2, 3. N más 1 igual a 3. N más 1 es igual a 3. Ya. ¿Qué más? ¿Qué significa n más 1 igual a 3? Que tenemos que derivar 3 veces esto. 3 veces. 3 veces. Y sacar cuál es el valor máximo de la tercera derivada para todos los x entre a y b. Entre 100 y 144. Voy a hacer el desarrollo en la parte de arriba. Identificación. Identificación. Entonces, el X raya esa es 115. 115. ¿Qué más? El n más 1, el n más 1 igual a 3. ¿Ya? El n más 1 igual a 3. Entonces, reemplacemos. Reemplacemos. En el error en módulo del X raya, que es menor o igual que el m, sobre 3 factorial. El X0, no, X raya, menos el X0, el X raya, menos el X1, y el X raya, menos el X2. Ahí, módulos. Y ya tenemos que este es 115, este es el 100, 115 menos 121, 115 menos 144. ¿Qué nos falta? Nos falta, ya, eso lo podemos borrar. Nos falta m, que es el máximo del módulo de la tercera derivada en x para todos los x que estén en mi intervalo, entre 100 y 144. Eso nos falta. Eso aquí, lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer. F de x, no la puse acá, f de x que es x elevado a un medio. Tenemos la función que es el x elevado a un medio. La primera derivada, que es un medio, x elevado a menos un medio. Y la segunda derivada, que es menos un cuarto, x elevado a menos 3 medios. Y la tercera derivada, que es 3 octavos, ahí, positivo, sí. 3 octavos de x elevado a menos 5 medios. Necesitamos de eso el módulo. Esto es el módulo. El valor absoluto de eso. Es, como eso es positivo, nos va a quedar igual, ¿no? 3 octavos de
x elevado a menos 5 medios. Voy a cambiar un poquito el procedimiento como yo lo hacía de forma tradicional. Me gustó mucho como lo hace el profesor Javier. Él lo hace de otra manera. ¿Ya? Lo hace de otra manera. Él deriva nuevamente esa función, la deriva. Yo también la derivaba, pero esta deriva, esta también, en el fondo son muy similares, pero es mejor el otro, mejor eso. ¿Ya? Porque aquí hay que asegurarse que, si como yo estoy tomando el valor absoluto, que eso sea positivo o que sea negativo. Entonces, ¿cuál es mi drama? Que en ciertos intervalos va a ser positivo y va a ser negativo. Entonces ahí ya se complica. Entonces se evita eso. Entonces trabajemos aquí. Trabajemos aquí. Derivo una nuevamente. Borremos arriba. Entonces, derivamos nuevamente. Entonces nos queda la cuarta derivada. La voy a poner asterisco. ¿Ya? Eso. Asterisco. Y eso es igual aquí a menos 15, 16 avos de x elevado a menos 7 sobre 2. ¿Ya? Entonces, aquí analizo si se anula. Si se anula eso. Veo si se anula eso. ¿Ya? Entonces, si lo que estoy acá como un procedimiento general, ¿no? Para cualquier función. Para cualquier función. Esto lo borramos. Lo borramos. Analizo si se anula. Entonces, hay dos alternativas. Si se anula, si es sí la respuesta, y tengo la derivada, ¿cierto? La derivada igualada a 0. ¿Qué significa que yo una derivada la igualo a 0? Que voy a sacar los puntos críticos. Y esos puntos críticos entonces van a ser máximo o mínimo. Entonces, si se anula, sea x sub 0 valor crítico. Si no se anula, ¿ya? Usamos, ¿qué significa que no se anule? ¿Qué significa que no se anule? ¿Qué significa que no? Vamos a hacer un gráfico. Usamos el x0, los extremos del intervalo, el a y el b, el x0 y el xn. Ya, volvemos ahí. Entonces, en el caso de I, entonces el M va a ser el máximo de quién? El módulo, siempre. De la tercera derivada en el A y la tercera derivada en el x0 que le puse, ¿ya? En el x0, módulo siempre, y aquí y la tercera derivada en el b. Ahí voy a sacar el valor máximo. ¿Ya?
porque si se anula, significa que este puede ser un mínimo o un máximo, pero como estamos tomando el módulo, y ahí veo cuál es el máximo. En el caso 2, el máximo, ¿cómo lo elijo? ¿En el A o en el B? Que son los extremos del intervalo. Entonces aquí vamos a escribir mi función, que es 3 octavos del x elevado a menos 5 medios. En el ejercicio, la cuarta derivada del x no se anula. La cuarta derivada, perfecto. La cuarta no se anula. Aquí la tengo escrita, no se anula. Eso va a implicar entonces el m va a ser el máximo de ¿quién? De la tercera derivada en el A. El A que es 100 y módulo la tercera derivada es que es en el 144. Y ahí hago el cálculo, ¿no? Aquí tenemos la tercera derivada. Se me queda, tenemos 3 sobre 8 por el x elevado a menos 5 sobre 2. Y eso voy a evaluarlo. Si el x vale 100, me queda Ay, a mí me salió 3,75 por 10 a la menos 6. exactamente, ¿ya? 3,75 por 10 a la menos 6. Eso. Y para el 144 queda 1,5 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, el valor máximo se logra en x igual a 100. Lo que está aquí escrito, entonces, lo voy a volver a repetir, porque esto lo vamos a hacer más de una vez. ¿Cuál es el objetivo? Tengo mi fórmula, está definido entonces el x0, el x1, el x2, nos falta este m, ¿no? Va a depender de cuántos puntos tenga. Entonces, si es en este caso la tercera derivada, es el máximo de la tercera derivada. Derivamos una vez más. Y ahí se pueden presentar dos situaciones. Si esa derivada se anula o no se anula. Si anula... sacar la monotonía, ¿o no, profesor? ¿Sí? ¿Cómo? Es como sacar la monotonía de la función. Es como, claro, porque va a haber un máximo o un mínimo. ¿Ya? Claro. Ah, ya. Entonces Ya, ahí ya. viendo los dos casos, o bien tomamos los extremos o evaluamos... Exacto. ¿Ya? Ah, Entonces, si hay... Lo vamos a hacer, tratar de hacer gráficamente esta cosita, ¿no? Volvamos al ejercicio. Y al final vamos a tratar de darle otra presentación a todo esto. Pero en forma gráfica. Entonces, volvemos a la expresión E en 115 menor o igual que M sobre
el 3 factorial de 115 menos el 100, el 115 menos el 121 y 115 menos 144. Donde con m, que es el máximo de la tercera derivada en x para todos los x entre 100 y 144, que ahí resultó 3,75 por 10 a la menos 6. Ahora vamos a hacer el cálculo. Entonces, el E en 115 menor o igual que 3,75 por 10 a la menos 6 sobre el 6, y esto es 15. Esto es 15 y esto es 6 y esto es 29, parece. Sí, amigo. 29. Sí, me salió 29. Se lee en 115 menor o igual, y hacemos los cálculos. $3,75 por 10 elevado a menos 6 multiplicado por 15 multiplicado por 6 multiplicado por 29, y todo eso dividido por 6. Me resulta 1,6 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Pero ya nos olvidamos ya de lo que se está pidiendo. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Cuál es la exactitud? ¿Ya? Recordemos del famoso lambda. El lambda. ¿De dónde esto es? 5 por 10 elevado a menos lambda más 1. ¿Y qué me dice? Entonces me dice que el 1,6 por 10 a la menos 3 es menor que el 5 por 10 elevado a menos lambda más 1, ¿cierto? Lambda más 1. Por lo tanto, lambda más 1 va a ser igual a 3, y el lambda es igual a 2. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Ya? Que al calcular el error para esa función y usando un polinomio de interpolación cuadrático, se logra, si yo lo evalúo, entonces saco el polinomio de interpolación cuadrático y calculo cuánto es la raíz en ese polinomio, en el 115, me sale que voy a lograr una exactitud de 2 cifras decimales. ¿Ya? Esto es lo que yo le voy a dar un ejercicio, ¿ya? Y ustedes ya lo van a tratar de trabajar, y lo hacemos mañana. Como una notita, ¿ya? Voy a hacerlo, tratar de una nota gráficamente la explicación que traté de dar antes. Gráficamente el famoso M. ¿Ya? Entonces, tenemos acá mi función. Vamos a suponer que tenemos lo derivamos una vez,
la derivamos otra vez, si el n es 2, por lo tanto tenemos que llegar hasta la tercera derivada, ahí. Y ahí necesitamos el máximo de la tercera derivada de x. Entonces aquí la vuelvo a derivar. Y ahí dos situaciones. ¿Es igual a 0 o es distinta de 0? ¿No? Y estoy aquí en un intervalo A, B. ¿No? Un intervalo A, B. Es una función, ¿ya? ¿Qué significa que esa derivada sea 0? Que va a tener un punto crítico, ¿cierto? No tiene, es distinta de 0, no tiene punto crítico. ¿Ya? Y me lo voy a imaginar de la siguiente manera. Me lo imagino así, no me la imagino ahí. ¿Ya? Podría ser aquí o más abajo, me la imagino ahí. ¿Ya? Más arriba. Hagámosla acá. Supongamos que es. No tiene puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evalúo entonces, para este caso, aquí asterisco, para asterisco entonces el m va a ser el máximo de la tercera derivada en el A o la tercera derivada en el B. Entonces la evalúo en el A o la evalúo en el B. Porque los extremos, algunos de los extremos en módulo va a ser el máximo. Pero si se hace 0, significa que aquí tengo el A, aquí tengo el B, significa que como estoy tomando módulo, ¿ya? Estoy tomando un módulo, entonces evalúo en el A, evalúo en el B y evalúo en el X0 que le llame. Entonces, si dos asteriscos, el M es el máximo en el F tercera en A, en el F tercera en el X sub 0, el F tercera en el B. Ahora usted a lo mejor está preguntando, profesor, ¿y por qué puede tener un solo máximo? O un solo punto crítico, mejor dicho. Porque tengo un polinomio cúbico. Polinomio cúbico, no, polinomio cuadrático. Estoy hablando de uno. Si es cúbico, tiene 2. ¿Ya? Entonces se evalúan los puntos críticos. Ya. Eso. Aquí viene entonces el ejercicio que les quiero que ustedes lo trabajen. Bueno. Entonces, ejercicio, ¿no? Entonces, trabajo personal. Considere
considere la tabla, aquí tenemos los x, la función e elevado a x, para el 0 es 1, para el 0,5 es e elevado a 0,5 y para el 1 es el e. Lo presenta de esa manera. Estimar el error, la cantidad, el error, ¿no? Al aproximar el e elevado al 0,6 con el polinomio en el intervalo intervalo 0,1. Aquí tratemos de adelantar cosas. Tratemos de adelantar cosas. Tenemos la función, tenemos el valor de el x raya, que es 0,6, el x0, que es el 0, el x1, que es 0,5, y el x2. La idea es que ya todos nos involucremos en esto, ¿ya? Tal como decía antes, ¿ya? Ir superando etapas clase a clase, ¿ya? Clase a clase. De alguna manera, entonces, podemos hacer un análisis muy rápido de esto y adelantar, ¿ya? Hacia dónde, qué cosa se va a presentar. Ahí tenemos el x raya, el x0. Entonces, ¿qué me dice? Que n más 1 va a ser igual a 3. Si me voy a mi formulita, entonces, el error, ¿dónde? En 0,6. 0,6. Menor o igual que el m, partido por el 3 factorial. Del 0 menos el 0,6, del 0,5 menos el 0,6 y del 1 menos el 0,6. Y aquí me va a dar una cantidad, pero para llegar a esa cantidad necesito el m. ¿Qué es lo que es el m? Lo vamos a poner ahí arribita. ¿Qué es lo que es el m? El m, ¿qué es lo que es? El máximo ¿de quién? De la tercera derivada entre el a y el b. Entre el 0 y el 1. Ya. El 0. Entonces, tomé este ejercicio porque ¿ya? Es bien amigable. Bien amigable porque podemos dar la respuesta razonando. No la respuesta, sino visualizar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué función tenemos? No la puse, no es importante. Pero dejé espacio acá. Tal vez la mencioné, pero no lo hice. La función es la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La exponencial. Si yo la derivo 3 veces, ¿cuál es la derivada? La exponencial. Es lo mismo todo el rato. ¿Se anula la exponencial? No. No se anula, no se anula. ¿Dónde la voy a evaluar la tercera derivada entonces? En los extremos. En los extremos, en el 0 y en el 1. Y ese va a ser el máximo. ¿Ya? Es el máximo. Ahora, esa es la primera etapa. ¿Ya? En la clase de mañana
Esto lo vamos a hacer empezando, ¿ya? Y ya avanzamos la clase de mañana, pero al terminar vamos a dar otro ejercicio, pero donde se anule esa derivada, se anule. Y ahí entonces vamos a tener que ver dónde va a estar el máximo, va a estar el máximo. Si va a estar en los extremos o en el valor crítico. Eso es el propósito de esta clase. Pareciera que se está logrando, ¿ya? Entonces tratemos de involucrarnos todos y ir avanzando de a poquito, de a poco, no dejar todo para el final. Ya, niños, ha sido un placer nuevamente. Bueno, nos queda mañana, ¿no es cierto? Nos queda la clase de mañana. Mañana los espero entonces tempranito.